que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Muy buenos días, estimados usuarias y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda a esta hora Elizabeth Pereira y estamos juntos como todos los jueves en este espacio en el que les acompaño durante una hora para compartir noticias y reflexiones del entorno internacional. Saludamos a esta hora a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles técnicos, nuestro súper y querido Alexander Brazón, el Pulpo. En el streaming, Brian Díaz. Y en la producción y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. A esta hora les invitamos a conectarse a través de todas nuestras redes en TikTok y en Instagram @RNB Informativa y en YouTube RNB_Informativa. También estamos transmitiendo en nuestra cuenta de TikTok Eli Pereira, en nuestra cuenta de Instagram elipereira.r, en el.mundo.conectado y en TikTok elizabethpereira.profe. Desde la sede central de RNB saludamos en el estudio de RNB Informativa 91.1 FM a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra 53 edición del programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Recuerden, amigos, que este es su programa desde una visión soberana de nuestra patria que les brinda a ustedes un acercamiento diáfano, sencillo a los temas de relaciones internacionales y geopolítica, desafiando juntos las barreras del conocimiento y acercándonos a todos a la comprensión global. Hoy es 26 de febrero de 2026. Enfoque geopolítico. Iniciamos con nuestra sección Enfoque Geopolítico. Esta es nuestra sección de entrevistas y hoy vamos a hablar sobre la ley de amnistía, perdón político o nuevo pacto de convivencia internacional, de convivencia nacional e internacional. Así se denomina nuestro programa. Para conversar con ustedes tenemos acá en el estudio la mañana del día de hoy al diputado Roy Daza. Él, por supuesto, es político, es diputado de la Asamblea Nacional y forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, y también lo hemos visto en la Comisión de Política Exterior. Venezuela vive un momento de definición política y la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática no es una simple medida administrativa o legislativa, es una decisión histórica de nuestra patria y de los factores políticos que hacen parte de ella. Más de 3.091 solicitudes han sido recibidas y se trata de hechos políticos ocurridos desde 1999. Se trata entonces de cerrar la violencia política, la confrontación y las heridas abiertas a través de los años. Pero también se trata de una oportunidad de abrir un camino hacia la convivencia. Este programa no solamente se limita a celebrar la ley, sino que a través de la óptica de nuestro diputado vamos a tratar de entender por qué ahora, qué conflicto cierra, qué responsabilidades se mantienen. ¿Es acaso un acto de fortaleza? ¿Y quién gana y quién pierde políticamente con la ley de amnistía? Roy Daza no es solo un diputado, sino que es protagonista en la elaboración y el seguimiento de nuestra ley. Muy buenos días, diputado, y gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muy agradecido de la invitación a su programa. Y aquí estamos listos para hablar sobre lo que usted pregunte. Las preguntas fáciles me las hace a mí y las otras se las hace a Carlos, que anda conmigo. Muy bueno, bienvenido también, Carlos, a nuestro espacio. Lo primero es que esto se trata de perdón político, de un nuevo pacto de convivencia nacional. ¿Y por qué ahora, diputado? Bueno, ¿por qué ahora? Porque Venezuela acaba de vivir una conmoción de la cual seguramente van a pasar muchos años para que se supere. Es decir, el hecho de 250 aviones y un bombardeo sobre
el estado de La Guaira, sobre el estado Miranda y sobre el centro de Caracas, sobre parte neurálgica de la ciudad de Caracas, y el saldo de 106 muertos mártires del pueblo de Venezuela, y además las heridas a 200 y tantas personas, algunas vinculadas a, por supuesto, a nuestras fuerzas militares y otros civiles que fallecieron en los terribles acontecimientos del 3 de enero, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, por supuesto, generan un nuevo momento en la política. Es decir, nadie puede hacer hoy análisis de la política venezolana soslayando o dejando de lado un hecho tan importante, sobre todo porque la coyuntura que produce ese asalto del día 3 de enero está acompañada con la casi permanente amenaza de una nueva acción militar de parte del gobierno de los Estados Unidos, y en el momento en que está abierto un juicio sobre el cual podemos hablar también a el presidente constitucional de Venezuela. Estos hechos, por supuesto, llevan a tomar decisiones políticas, y las decisiones políticas tienen que ver, en primer lugar, con el programa de la paz y la convivencia que lleva adelante, decidido por la presidenta encargada del cielo, Ina Rodríguez Gómez, y que lleva adelante el ministro Ernesto Villegas. Además de eso, está la propuesta que el 30 de enero hizo la presidenta encargada de ir a la profundización de lo que se conoce en el mundo parlamentario como la revolución judicial, y obviamente la ley de amnistía. No hay nada más político que una ley de amnistía. Solo las constituciones superan a una ley de amnistía, porque las leyes de amnistía se hacen precisamente para provocar, para dar pie, para iniciar un nuevo periodo en la política venezolana. Creo que ese es el objetivo principal de la ley, que es cómo podemos pasar de un ciclo de una altísima confrontación que tiene como resultado además una confrontación directa con el gobierno de los Estados Unidos, donde además los actores políticos de una parte de la oposición es evidente que están comprometidos con la política del gobierno del presidente Donald Trump, y cuando hoy estamos llamando a la unidad nacional. En estas condiciones y en medio de esas contradicciones se lanza esta ley, que además ha tenido un impacto político indiscutible en las últimas semanas. Fíjese que hay una discusión también profunda sobre si amnistía es impunidad. Ayer escuchamos a el ministro Diosdado Cabello indicando y precisando que la amnistía no es olvido, que por el contrario, como usted lo afirma, es una decisión consciente de cerrar una etapa política en Venezuela. Pero existe un sector que plantea que la amnistía puede ser sinónimo de impunidad, mientras la mayoría, quienes acogemos la ley, entendemos que es una herramienta de pacificación. ¿Cómo se garantiza la búsqueda de la convivencia en pro de la justicia? ¿Y qué diferencia puede indicarnos en cuanto a diferenciar, valga la repetición, la amnistía, el indulto y la misma hecho de ser categorizada como impunidad? Mira, el problema es que la aplicación de la ley es muy específica. Es decir, pocas veces una ley está tan bien redactada, pocas veces una ley tiene tal impacto que recibió además opiniones muy diversas y muy extensas en la cantidad de gente que opinó en todo el territorio nacional sobre el caso de esta ley. Nacional e internacional, porque realmente esta ley ha trascendido incluso a nuestra frontera. ¿Qué impone la ley? La ley es un perdón.
definitivamente. Las personas que son privadas de libertad, que están sometidas a medidas cautelares, que son objeto de la ley, tienen precisamente hay una primera directriz de la propia ley, que es que tienen que ponerse a derecho. Eso es básico, porque si no, no hay perdón. Es decir, si no, no hay ninguna posibilidad de perdonar si una persona no se pone a derecho. Y en todos los procesos de amnistía, eso es un requisito fundamental. El otro elemento tiene que ver con lo siguiente, que es amnistía sobre la base de hechos. No hay una lista de amnistiados o de no amnistiados, sino es sobre la base de los hechos. ¿Cuáles son los hechos que tienen que ver con la confrontación política de 1999 hasta la fecha? Ahora, desde el punto de vista, ¿por qué no es posible la impunidad? Por una sencilla razón, que la ley, los únicos elementos que tiene de excepción son aquellos que están en la Constitución. Es decir, tú no te puedes saltar, ninguna ley se puede saltar la Constitución. Y la Constitución en eso es muy específica, es taxativa, como dicen los abogados. Es decir, hay una disposición constitucional que las personas que están por homicidio no pueden ser amnistiadas, que las personas que están por corrupción no pueden ser amnistiadas, las que están por heridas graves no pueden ser amnistiadas, y eso sí lo dice la ley concretamente, específicamente. Todas aquellas personas que solicitaron invadir militarmente al país, que solicitaron bombardear el país, que solicitaron las acciones que se tradujeron desde agosto del año 2025 a enero del año 2026 en una acción militar de la más grande potencia nuclear y militar del planeta contra la República Bolivariana de Venezuela, no estando la República Bolivariana de Venezuela en ningún conflicto ni con Estados Unidos ni con nadie. En 200 años de vida republicana, nunca la República de Venezuela ha estado en un conflicto militar con ningún país. Eso no pasa con otros países. En América del Sur ha habido cualquier cantidad, en América Central ha habido cualquier cantidad de guerras entre países. Nosotros hemos tenido nuestro propio conflicto, pero esos son conflictos muy venezolanos. Desde el punto de vista de la posición pacifista siempre que ha tenido el pueblo de Venezuela se mantiene. Ahora, ¿qué sucede? Hay gente que piensa que podemos saltar a la Constitución. Sencillamente la ley sería revocada por el Tribunal Supremo porque no se puede saltar la Constitución. Entonces, está muy claro. El caso de narcotráfico, casos de homicidio, casos de lesiones graves, casos de corrupción no entran en la amnistía, así están referidos a los hechos a los que se remite la ley de amnistía. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido en la práctica? En la práctica le puedo dar algunas cifras, ¿no? Las cifras de ayer en la tarde, ¿no? Hasta ayer en la tarde, solicitudes, 6.487 solicitudes. 3.365 fueron procesadas por el Ministerio Público, 2.971 por la Defensoría del Pueblo, 127 por abogados privados, abogados particulares, y 24 por otras vías que la gente ha utilizado, porque tiene todo el derecho a utilizar la vía que quiera, porque para eso es la ley. La ley es para amnistiar, la ley es para que se haga la ley. Eso significa que hasta los momentos, hasta ayer en la noche, 185 liberaciones de personas que estaban privadas de libertad y 3.266. Es decir, 3.266. Y hoy estamos hablando del miércoles, cuando apenas se estaban cumpliendo
7 días de haberse promulgado, es decir, sancionado y promulgado la ley, porque la presidenta la promulgó ese mismo día. Y además en proceso 3.011 solicitudes. ¿Qué también ha pasado? Que han llegado distintos casos de temas que tienen que ver con lo laboral. ¿Qué hicimos? Se nombró una subcomisión para atender los asuntos laborales, que no tienen que ver estrictamente con la amnistía, pero que tenemos el deber de atender y de buscarle solución por la vía de los tribunales. Hay otros casos que no necesariamente tienen que ver con la amnistía, no les aplica la amnistía, no van a ser sujetos de la amnistía, pero tenemos que hablar con los tribunales para ver cómo resolvemos esos casos que no tienen que ver con la amnistía. ¿Por qué? Porque el Parlamento es para todos los ciudadanos. Es decir, la Asamblea Nacional tiene que trabajar para todos los ciudadanos. Y por supuesto, el objetivo principal es la amnistía. Pero hay otros elementos que surgen. El ministro Ernesto Villegas se presentó ayer con algo así como 500, él no lo llama casos, porque él dice todavía no sabemos si son casos, sino situaciones que le han llegado, denuncias que le han llegado. Entonces, tenemos todo el deber, nuestro deber es ver cualquier denuncia. Pero en relación al tema específico de la amnistía, yo creo que se va a cumplir muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la ley impone, ordena al tribunal que si una persona mañana viernes hace la solicitud, tiene 15 días el tribunal, tiene hasta 15 días, lo puede resolver en un día o en 2 días o en 3 días, pero tiene hasta 15 días para dar respuesta. La respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, puede ser que le diga, mire, no, usted no es sujeto de la amnistía. O usted tiene esas medidas cautelares. Eso ha pasado en esta semana muy rápidamente. Bueno, inmediatamente. En esos casos sí es muy, muy, muy rápida la decisión. ¿Por qué? Porque tampoco la comisión parlamentaria es un ente supraconstitucional. Es decir, nosotros no estamos ni por encima de la fiscalía, ni por encima de los tribunales, ni por encima de ningún poder. Nosotros somos parlamentarios. Y una cosa que es muy importante que la gente sepa, los parlamentarios hacemos seguimiento de la ley. Nosotros no indultamos a nadie, porque eso no está dentro de las potestades de la Asamblea Nacional. Eso es un asunto del Poder Judicial. ¿Qué ha pasado? Que el mismo día en que se instala la comisión especial, se reúne la Fiscalía, el Tribunal Supremo y el diputado Jorge Arriaza, que es el que preside la comisión especial, y se estableció muy rápidamente todo un mecanismo. Ese mecanismo además fue acompañado por una decisión que toma el Tribunal Supremo el día martes, porque se veía que podía haber un retardo en la recepción de las solicitudes, y la presidenta del Tribunal Supremo toma la medida de hacer un departamento especial y específico sobre la amnistía, ahí donde están los tribunales. ¿Qué sucede? Que saltamos de 3.000 a 6.000 solicitudes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está cumpliendo la ley. Hay un mensaje político también claro que contrasta con lo que ha sido la historia, la evolución política de nuestro país y refleja también la madurez en la convivencia política, ¿no? ¿Cómo podría interpretarse esto de cara, por ejemplo, a la oposición? Aquí se abre también una nueva puerta a asumir reglas democráticas claras. Esta ley, frente a un nuevo escenario electoral venezolano en el mediano y en el largo plazo, ¿cómo posiciona la convivencia política en el país? Bueno, yo le digo una cosa, eso tiene que ver con la responsabilidad de las personas que van a ser amnistiadas, que ya han sido amnistiadas y que van a ser amnistiadas dentro de muy pocas horas, incluso podríamos hablar de horas, en los términos de la velocidad que adquieren estos acontecimientos. Pero desde el punto de vista, hay una cosa que es muy clara, que lo dice la ley. Es decir, quien cometa un delito o una falta grave, una vez amnistiado, ese es otro proceso. Es decir, no es que
tú recibes el beneficio de la amnistía y eso te da una especie de patente de corso para tú hacer lo que tú quieras. No, aquella persona que transgreda la ley va preso. Pues sí, tiene que actuar la Fiscalía, tiene que actuar los tribunales de la República. Creemos que, por eso es que la ley sola no es mágica. La ley es un instrumento de una política. Y esa política hoy está acompañada por el país. Mira, hay dos acontecimientos que son muy importantes resaltar. La nueva situación política no la asigna la ley de amnistía, ni ninguna de las leyes que estamos trabajando en este momento en el Parlamento. Eso es una parte, es una expresión de una situación política. Lo que asigna la situación política en Venezuela es la intensa movilización en todo el territorio nacional, con movilizaciones y manifestaciones nunca vistas en el pasado reciente de Venezuela, del pueblo exigiendo la liberación de su presidente y de la primera dama Cilia Flores. Ese es el primer elemento. Es decir, la Asamblea actúa sobre la base de un mandato que lo está dando el pueblo y que lo está dando abiertamente. Es decir, lo vocifera en sus manifestaciones, lo plantea en sus pancartas, lo dice en sus consignas. Y el otro elemento es lo siguiente. Cualquiera se pregunta, y tiene todo el derecho de preguntárselo, y me lo preguntan desde el país y me lo preguntan desde fuera del país. ¿Por qué Venezuela no está en una guerra civil? Porque el acontecimiento del 3 de enero es tan grave que era para que Venezuela estuviera en una situación de guerra civil. En Venezuela no hay una guerra civil porque en Venezuela tiene una ventaja sobre cualquier otra nación. ¿Sabe cuál se llama esa ventaja? El pensamiento político de Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro, que es un pensamiento de constitucionalidad, que es un pensamiento de pacificación, que es un pensamiento que ha otorgado cohesión social. ¿Usted cree que en un hecho tan extremadamente espantoso como el que sucede en el día 3 de enero, cualquier sociedad estuviera hoy en una confrontación abierta? Hoy en Venezuela eso no sucede. Eso no sucede ni va a suceder. Ni va a suceder. ¿Por qué? Porque la conciencia del pueblo no es algo etéreo, no es una consigna, no es una palabra vacía, es una conducta, es una convicción. Mire, y no hay nada más poderoso en el mundo que una convicción política. Así es. ¿Y cómo ve de cara al entorno internacional esta ley? ¿Cree usted que con esta ley se pueden desactivar esas narrativas internacionales que acusan a Venezuela de persecución política, de violación de los derechos humanos, etcétera? ¿Qué opinión le merece esta ley de cara al entorno internacional? Pero esto no me lo va a responder ahora, sino en cuanto regresemos de la pausa para identificar a nuestro sistema. Y les recordamos, amigos, que estamos hablando de la ley de amnistía, perdón político o nuevo pacto de convivencia nacional. Y estamos conversando con el diputado Doy Daza. Dejamos la pregunta al aire y ya regresamos. Ya regresamos. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. La radio es la más fiel compañera. Estamos contigo las 24 horas. RNB. La señal que recorre la patria. RNB Publicidad. Lo que estabas esperando llegó al BDB. Si pagas el impuesto sobre la renta desde la BDB App, el pago te podría salir gratis. Con Paga y Pégala del Banco de Venezuela podrías recibir el reintegro total del monto pagado. Paga y Pégala hoy mismo con el banco número 1 del país. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Son las 7:25.
lo que significó Chávez con el programa de convivencia democrática y la paz. Chávez, ¿qué significó para Venezuela? Inclusión, traer a vastos sectores de la sociedad venezolana, traerlos a la mesa y que fueran reconocidos como personas. Pero eso no quiere decir que no quedó ese germen del odio de clase, del racismo, de la discriminación frente al distinto, frente al diferente. Eso no quiere decir que fue superado. Y en el periodo de Chávez, bueno, ¿qué no vivimos con el comandante Chávez? Golpes de Estado financiados por poderes extranjeros, paralización de la principal industria del país, intento de asesinato del comandante Chávez. Y estuvo la génesis justamente el odio de clase. Y por eso la aprobamos en la Constituyente. La ley por la convivencia pacífica contra las expresiones de odio e intolerancia. Participación del canciller Iván Gil ante el 61 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, quien ha debido asumir dicha responsabilidad histórica luego de los lamentables sucesos de Caracas de este 3 de enero de 2026, comparecemos ante este Consejo como nación soberana que ha resistido durante más de una década una de las campañas de agresión multiforme más prolongada de la historia contemporánea contra país alguno que no esté en guerra. Todo comenzó con una narrativa construida con falsos supuestos, informes sesgados, manipulaciones mediáticas y una sistemática campaña para presentar a Venezuela como un Estado violador de derechos humanos. No fue un debate jurídico, fue una operación política. Todo esto ocurrió ante los ojos del mundo y de la burocracia del sistema multilateral. Te acompaña RNB Informativa 91.1 FM. Información veraz las 24 horas del día. RNB. La señal que recorre la patria. Que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, estamos de vuelta en nuestra sección Enfoque Geopolítico, es nuestra sección de entrevista. Estamos conversando el día de hoy con el diputado Roy Daza y nuestro tema es la ley de amnistía, perdón político o nuevo pacto de convivencia nacional. Habíamos dejado al aire para el diputado la pregunta acerca de si esta ley contribuye a desactivar las narrativas internacionales que acusan a Venezuela de distintas cosas y que solamente han servido para posicionar ciertas matrices de opinión como violación de derechos humanos, ingobernabilidad, etcétera. Mire, lo que pasa es que estos acontecimientos han tenido también algunos efectos internacionales muy importantes. No me voy a referir, digamos, a la situación internacional en general, sino referida a Venezuela. Es decir, es evidente que la administración Trump tomó una decisión que tenía que ver cómo desarrollar una política que le sirviera a uno de sus objetivos, dicho expresamente. Necesitamos petróleo, Venezuela tiene petróleo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el propio presidente Donald Trump. Es decir, lo que nosotros veníamos argumentando de que toda aquella narrativa, eso era mentira, que eso era una falsedad, lo demostraron ellos mismos. En segundo lugar, ha quedado demostrado que lo que durante 10 años hemos dicho de que las sanciones estaban dirigidas a provocar un cambio de régimen, como ellos lo llaman, y a provocar el hambre del pueblo para que se produjera una subversión o una sublevación interna en el país o llevar al país a una guerra civil, resulta que hoy queda demostrado. ¿Por qué? Porque sencillamente en base a los intereses económicos se han levantado varias de las sanciones
que hacen posible que Venezuela pueda colocar en el mercado petrolero sus productos y que pueda negociar, que pueda hacer transacción financiera que son típicas de cualquier estado en cualquier momento. El otro elemento es el siguiente, que al poner de lado a la principal pieza de la estrategia del imperialismo en nuestro país, que es la señora María Corina Machado, que hoy está absolutamente, para decirlo en términos muy criollos, como la guayabera, se quedó por fuera, sencillamente queda demostrado que es mentira, que es una falsedad de toda falsedad, que ese factor ganó las elecciones, cuando está muy claro, extremadamente claro, que el presidente Nicolás Maduro no solamente que fue que ganó, sino que arrasó en las elecciones del año 2024. Y eso precisamente es uno de los tres elementos que provocan también una nueva situación en el país, porque mira, el ciudadano que tiene todo el derecho además de ser opositor, porque tú tienes, como Venezuela es un país democrático, tú puedes acompañar el proceso bolivariano o puedes no acompañarlo, o puedes, como pasa mucho, que es que hay gente que se opone a algunas cosas y que en otras cosas acompaña, sí, porque el mundo no es blanco y negro, sí, hay muchos matices en la situación. En el pueblo venezolano hoy hay la conciencia de que el chavismo tenía razón cuando hablaba de las sanciones, que tenía razón que la idea de ellos era la invasión militar al país, y que tenía razón en el sentido de que es mentira de que esa gente nunca jamás en la vida ganó las elecciones de julio del año 24, y por otra parte que las sanciones sí afectaron la economía de Venezuela, que independientemente de los errores o las omisiones que hemos podido cometer en política económica, hay un hecho concreto. Es decir, lo decía en estos días un conocido analista internacional, es decir, ¿qué sería de Chile si en algún momento no puede sacar su níquel y su estaño? Es decir, no aguanta un mes. Nosotros hemos aguantado 10 años. Hemos aguantado 10 años por lo que yo le decía al principio, por la alta conciencia democrática del pueblo de Venezuela. Ahora, esto puede modificar las narrativas internacionales contra nuestro país, que mucho daño nos han hecho. Es decir, esto va a depender de una sola cosa, de cómo nosotros desde Venezuela y cómo las fuerzas progresistas y de izquierda en el mundo puedan derrotar a la ultraderecha. Derrotarla en la vía del argumento, derrotarla en la vía de la convicción. Y eso es un asunto muy importante por lo siguiente. Venezuela ha sido utilizada como algo que los comunicadores llamamos artefacto, ¿no? Es decir, como artefacto ideológico para combatir a toda la izquierda en cualquier parte del mundo. Ajá. Entonces, es decir, en Venezuela se produjo una migración producto de la represión del régimen del presidente Maduro. Resulta que durante el régimen del presidente Maduro ha habido 2 amnistías. Ha habido yo no sé cuántas medidas. Pues sí, muchas de las personas, por cierto, que están siendo amnistiadas ahorita, ya habían sido sobreseídos sus casos 1, 2 y hasta 3 veces por el propio presidente Maduro. Y además de eso, la ley de amnistía del presidente Chávez del 2007. Busquen la historia durante los años que gobernó Acción Democrática en este país. ¿Dónde está una ley de amnistía? No la va a conseguir. No la va a conseguir. Ni gobierno de Betancur, ni gobierno de Leoni, ni los 2 gobiernos de Carlos Andrés Pérez, ni el gobierno de Jaime Lucinchi. En ningún momento hay una sola ley de amnistía. Ajá. ¿Por qué? Porque ese partido aplicó una política que estaba basada en la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso es sencillo, eso es comprobable. Ahora, desde el punto de vista de cómo se puede modificar la narrativa, ¿qué van a decir dentro de 2 semanas? Libertad para los presos. Es decir, esa cocina se les cae.
Es decir, la gran desesperación, además de gente que ha hecho de esto un negocio, ¿no? De gente que además está, por cierto que aprovecho de decirlo ahorita, en este programa que tiene una gran audiencia, que es el siguiente. Para todas aquellas personas que quieran optar por la amnistía, que tienen todo el derecho de hacerlo, todo el proceso es gratuito. No se deje quitar ni un solo bolívar por nada de esto, porque esto no cuesta nada, esto lo está sufragando el Estado venezolano. Eso no tiene nada, el particular no tiene que pagar ni un bolívar por alcanzar una amnistía. Entonces, ¿por qué? Porque es un entramado nacional que tiene que ver con unas supuestas ONG. Yo las llamo supuestas porque eso no son organizaciones sociales, eso son organizaciones de tracalería para hacer de esto. ¿Qué les interesa? Por supuesto, llega y sale y dice, no, la ley de amnistía es insuficiente. Claro, porque se van a quedar sin negocio, ¿no? Y el otro problema son la gente que está fuera del país, la gente que está en Estados Unidos concretamente. Mucha gente que está en Estados Unidos firmó una planilla, y en la planilla decía que estaban siendo perseguidos para que les dieran el permiso para estar en Estados Unidos. Es decir, le mintieron a las autoridades norteamericanas. Es decir, las autoridades norteamericanas tienen que revisar ahora las 600.000 personas que ellos le hicieron firmar un documento y que les mintieron. Ahora, nosotros no nos metemos en ese asunto. Eso es un problema de los norteamericanos. Es un problema de los tribunales de los Estados Unidos. Eso no es un asunto que a nosotros nos compete. Ahora, ¿qué sí compete? Que es lo siguiente. Que mucha gente se fue por muchos motivos. Muchos de ellos económicos, buscando trabajo, buscando mejores condiciones de vida en medio del bloqueo. Porque en Venezuela no se conocía nunca la migración. Todo lo contrario, Venezuela es receptor de migrantes. Porque ¿qué es lo que buscaba esa política? Fracturar a la familia venezolana. Y lo lograron, hay que decirlo. Es decir, lograron romper con todos los venezolanos. Tenemos a alguien, algún familiar, tenemos a alguna persona que está fuera del país. Lograron la fractura. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué hoy se puede producir una reconciliación nacional rápida? ¿Sabe por qué? Porque todas aquellas personas que están en Estados Unidos pueden regresar al país e incorporarse a su trabajo, a sus estudios, a su vida y a su familia. ¿Quiénes están exceptuados? Los que dice la ley que están exceptuados y los que dice la Constitución que están exceptuados. ¿Quién no puede regresar? Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque ese señor firmó un contrato para matar al presidente Nicolás Maduro y para invadir al país y para entregarle el país a una empresa de mercenarios. Sencillamente no puede. No puede. Es decir, ¿quién no puede? La señora María Corina Machado. ¿Por qué? Por una sencillísima razón. Ella, no una vez, sino durante años, y particularmente en los últimos 3 años, fue reiterativa en decir que una fuerza letal, contundente e internacional tenía que intervenir sobre Venezuela. Lo dijo una y otra vez, no lo puede negar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ella planteó se dio. Es decir, una fuerza letal actuó sobre el país y bombardeó nuestra ciudad y tiene conmocionada a toda la sociedad venezolana. Porque cualquier venezolano hoy tiene angustia, tiene desesperación, tiene incertidumbre frente a la amenaza de que pueda volver a suceder un hecho tan grave como el que sucedió el 3 de enero. Y la pregunta, ¿y quién lo promovió? ¿Y quién lo propuso? ¿Quién lo peleó? ¿Quiénes fueron a Estados Unidos, quiénes fueron a Washington? ¿Quiénes estuvieron en todos los foros internacionales diciendo eso? Es decir, yo creo que a ellos no les cabe la amnistía. Todo lo contrario, le cabe el oprobio. De aquí en adelante, en la historia de Venezuela, hasta el fin de los días del mundo, esa gente va a ser calificada como anti-venezolanos y como
lo más detestable y lo más miserable que ha podido vivir en este país. Diputado, creo que muchos de quienes nos están oyendo ahora mismo coinciden plenamente con esa posición. Y desde este espacio nosotros hemos comprendido que la democracia no puede defenderse con intervención, no puede defenderse con sanciones, más bien deberíamos defenderla con inclusión, que es lo que estamos preocupados por hacer a través de esta ley y de múltiples iniciativas de diálogo y de negociación que ha emprendido a través de todos los tiempos el gobierno bolivariano. ¿Qué le diría usted a los familiares de la violencia política? ¿Qué le diría usted a los que hoy están solicitando acogerse a la ley? ¿Y qué le diría también a aquellos que no tienen confianza en la ley? Mira, la gente tiene confianza en la ley, ¿sabes por qué? Porque la gente tiene razones muy poderosas para confiar en el gobierno bolivariano y en la Asamblea Nacional. ¿Sabe? Por una sencilla razón, porque se ha demostrado que todo lo que se había dicho como narrativa era mentira. Es decir, mire, no hay nada más poderoso. Es decir, más poderoso que los algoritmos, más poderoso que las campañas publicitarias, más poderoso que voces muy importantes y de mucho peso de las potencias mundiales que hoy actúan sobre la política venezolana. ¿Sabe qué es? La verdad. La verdad es un arma muy poderosa y esa arma está en todos los venezolanos y en todas las venezolanas. Ahora, ¿por qué la gente cree en la ley de amnistía? Si no creyera, no le pudiera dando esta cifra. 6.487 en apenas 7 días. Le estoy hablando de la noche de anoche. Ajá. ¿Qué es lo que podemos hoy decir? La ley tiene una particularidad. ¿Sabe qué? Que tiene apellido. Y ella se llama Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La ley es un instrumento para la convivencia democrática. Yo creo que hoy hay fuerzas políticas, unas que ya habían roto con el extremismo desde 2019 y otras que rompen más recientemente. Algunos de ellos incluso involucrados en hechos violentos, que fueron amnistiados en su momento, fueron sobreseídas sus causas, que hoy están en la lucha política. Mira, ¿y dónde usted lo ve? En los medios de comunicación, usted lo ve en la plaza pública, usted lo ve en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ¿no? Participando de la política. Porque, ¿qué es lo que identifica a una fuerza democrática? Que actúe con base a la Constitución. Eso es todo. Es decir, no hay otro requisito. Ahora bien, si usted se pone al margen de la Constitución, usted se pone al margen de la ley. Y si usted se pone al margen de la ley, usted tiene que sufrir las consecuencias de lo que usted está haciendo. Ahora, ¿qué es lo importante con la convivencia democrática? Que yo creo que yo veía algunos programas anoche de los odiadores consuetudinarios que hay en algunos medios de comunicación, sobre todo que tienen su base en Miami, que están muy bravos porque en Venezuela hay acuerdos, porque ellos viven de la polarización extrema. Ellos ellos no saben hacer política sino sobre la base de la amenaza y de la violencia. Ahora, yo le puedo narrar aquí uno de los sucesos importantes de la discusión de la ley. Un diputado de la oposición decía que no había que poner hechos violentos, sino que hechos nada más en aras de la convivencia y tal. Yo le decía, si no fuesen hechos violentos, ¿para qué lo vamos a amnistiar? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede? Una cosa muy concreta. El trabajo por la convivencia, el estado, la estabilidad política hoy del país, el hecho hoy que todas las instituciones del país, nacionales, regionales y municipales, están actuando, están funcionando, indican un hecho político significativo, que es que el extremismo de la ultraderecha fascista hoy está aislado en la política venezolana.
Fíjese que eso me da pie para consultarle en qué momento usted sintió en las discusiones en la Asamblea Nacional que era impostergable y necesaria la ley. Desde el primer momento que se presentó. Es decir, en el mismo momento en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, plantea en el acto del año judicial, en el Tribunal Supremo, la propuesta, yo dije, no solo que es impostergable, sino que hay que hacerlo rápido. Por una realidad política. Es decir, si nosotros permitimos desde el punto de vista, cuando digo nosotros los venezolanos, no estoy hablando solo del gobierno ni estoy hablando solo de mi partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, no, estoy hablando de todos los venezolanos. Si nosotros no le damos un parado, no, a la ultraderecha que quiere llevar al país a la violencia, sencillamente el país se podía ir por un despeñadero. Por eso era tan importante que esta ley no solo se discutiera ampliamente como se discutió. Mire, pocas veces una ley se ha discutido tanto. Es decir, el impacto es tan grande. Yo recuerdo, mira, hubo un día, el día lunes después de que iniciamos la programación, ese día fue espectacular, porque yo saco la cuenta de 20 actividades en 20 estados, ¿no? Y resulta que a las 12 del día ya iba por los 24 estados. Pero es que en la noche, cuando recibimos las informaciones de lo que estaba pasando, es decir, ya eran múltiples reuniones en cada uno de los estados. Es decir, causó un impacto. ¿Por qué causó un impacto? Porque la gente quiere paz. Porque el mandato que nos da el pueblo de Venezuela, mira, los parlamentarios tenemos que atender es al mandato de quienes los eligieron. Y a nosotros nos eligió el pueblo en Venezuela, porque la Asamblea Nacional, cuando se reúne, no es de Aragua o es del Zulia, no, es la Asamblea Nacional, es el foro político del país. ¿Qué tienes que tú oír al país? ¿Qué dice el país hoy? Paz. ¿Qué dice convivencia? ¿Qué dice acuerdo? ¿Qué dice reconciliación? ¿Qué dice desarrollo económico? ¿Qué dice desarrollo social? ¿Qué dice cohesión? ¿Por qué la cohesión hoy es tan importante? Por una sencilla razón, por la amenaza. La amenaza hace que hoy la opinión pública venezolana tenga aislado a los extremistas y además tenga, independientemente de las distintas posiciones que podamos tener desde el punto de vista político, tengamos una orientación fija. ¿Cómo preservar la paz del país? Bueno, amigos, están escuchando ustedes al diputado Roy Daza y él nos está acompañando la mañana de hoy para hablar sobre la ley de amnistía, perdón político o nuevo pacto de convivencia nacional. Diputado, ¿cuál sería el contenido de ese mensaje final que podemos darle en estos 3 minutos que nos quedan? Que por cierto la conversación se nos ha ido muy rápido como siempre, para apuntar hacia el éxito de la ley de amnistía, viendo la importancia que tiene, ¿no? Lo que hemos destacado durante esta hora de conversación, la paz, la convivencia, el desarrollo, la democracia. ¿Cuál sería su mensaje final para los venezolanos y también para quienes nos oyen más allá de nuestras fronteras? En primer lugar, que no es inevitable que la ley tenga una posibilidad muy grande de ejercicio del desarrollo. Es decir, hay fuerzas tratando de enfrentar y de frenar a la ley de amnistía. Hay gente que está en contra, es decir, que está en contra de la ley de amnistía. ¿Quiénes están en contra? Los mismos que están en contra de la ley contra el odio. Es decir, porque los odiadores no les gusta una ley contra el odio. ¿Ves? Los que han solicitado y que han llevado al país a la violencia, por supuesto no les gusta la ley Libertador Simón Bolívar, eso no les gusta. No, a los que están promoviendo acciones violentas en el país no les gusta la ley de amnistía, por supuesto.
Entonces, es decir, no nos quedemos paralizados, es todo lo contrario. Es el momento en que la convivencia democrática se construye. ¿Y cómo se construye? Con otra ley que es de suma importancia, que ya está en proceso de consulta, que es la ley sobre los derechos socioeconómicos del pueblo de Venezuela, que es otra iniciativa del Ejecutivo, de la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. ¿Qué es lo importante de esta ley? Que es una ley transversal, que no tiene nada que ver con los políticos, porque la ley de amnistía, en todo caso, no hay nada más político, como se le decía yo al principio, que una ley de amnistía. Una ley sobre los derechos socioeconómicos es una ley transversal a toda la nación. ¿Por qué? Porque los que están en el fondo es que nosotros queremos salir del bloqueo, que nosotros queremos salir de que nos estén endilgando cosas que no son. Por lo siguiente, nadie en este continente, no me voy a meter con otros continentes, puede exponer ante el mundo la fortaleza y la profundidad de la democracia venezolana. Yo quisiera que alguien me dijera en este continente quién tiene un sistema democrático más fuerte y más importante que el venezolano. Porque si no, imagínese usted, es decir, ¿cómo puede explicar otros países que la posibilidad de su desarrollo económico es sobre la base de invasión de otros países? Lo dejo hasta ahí. Bueno, amigos, nosotros nos unimos al llamado hecho por el diputado Roy Daza la mañana de hoy acá en nuestro estudio de RNB, y a ustedes también los invitamos a través de sus palabras a construir la convivencia democrática y el entendimiento entre todos los venezolanos. Le agradecemos mucho al diputado Roy Daza que nos haya acompañado durante esta mañana, y ustedes recuerden que la historia de Venezuela demuestra que después de los momentos más duros han surgido actos y decisiones políticas que abren camino y que justamente abren la convivencia y el entendimiento, lo que nos ocupa en la mañana de hoy. La amnistía, queridos usuarios y usuarias, no borra el pasado, pero puede impedir que el pasado determine nuestro futuro. Ha sido un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta hora de análisis y reflexión. A ustedes siempre gracias por acompañarnos. Sigan conectados a la señal de RNB, la señal que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas y seguiremos contribuyendo a la consolidación del sur global. Síguenos para más análisis internacionales y continuar esta importante conversación en nuestras cuentas elipereira.r, el.mundo.conectado y en TikTok elizabethpereira.profe y en las redes de Radio Nacional de Venezuela, en YouTube RNB_informativa. Estuvieron en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela Isbemar Jiménez, en los controles técnicos nuestro súper y querido Alexander Brazón, el Pulpo, en el streaming Brian Díaz, en la producción y en el micrófono quien les habla Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Será hasta una nueva emisión. Y nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira.